Imagina por un momento que eres un profeta llamado por Dios, pero en lugar de aceptar el desafío, decides huir. Huir de un destino que te aterra, de una misión que no puedes entender. Y, lo que es aún más impactante, imagina que tu huida no solo pone en peligro tu vida, sino también la de miles de personas. Esta es la increíble historia de Jonás, un hombre atrapado entre el miedo, el arrepentimiento y la misericordia divina. En esta historia, la justicia de Dios se encuentra con su misericordia infinita. Y un hombre que intenta escapar de su destino, descubre que no puede huir de la compasión de un Dios que siempre tiene el control. Pero ¿qué pasa cuando una ciudad condenada por su maldad se arrepiente y encuentra gracia? ¿Podemos aprender algo de la rebelión de Jonás y su asombroso encuentro con el perdón divino? Prepárate para adentrarte en una de las historias más impactantes de la Biblia, llena de lecciones sobre obediencia, misericordia y la inquebrantable voluntad de Dios. El llamado divino y la huida de Jonás. En el vasto reino de Israel, que se encontraba dividido en dos partes en la época de Jonás, la gente estaba viviendo tiempos de gran prosperidad material, pero también de creciente corrupción moral. Los reyes de Israel y Judá no eran ejemplos de justicia y rectitud, y la nación se alejaba de los caminos de Dios. Sin embargo, Dios, en su misericordia infinita, continuaba enviando profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Jonás, hijo de Amitai, era uno de estos profetas. Dios le había hablado en el pasado, pero esta vez el mensaje era peculiar y aterrador. Dios le ordenó que se levantara y fuera a Nínive, la capital del temido imperio asirio. En ese momento, los asirios eran conocidos por su brutalidad, y Nínive era considerada una de las ciudades más violentas y decadentes del mundo antiguo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, dijo el Señor. Jonás conocía la reputación de Nínive. Los asirios eran temidos por su cruel manera de conquistar pueblos, sometiéndolos a torturas inimaginables. Las ciudades que caían bajo su poder eran devastadas, y los sobrevivientes a menudo eran llevados como esclavos. Los israelitas tenían razones de sobra para odiar a los asirios, y Jonás no era la excepción. Pero lo que más perturbaba a Jonás no era solo la maldad de los asirios, sino que también sabía que Dios era un Dios de misericordia. Dios había mostrado compasión hacia el pueblo de Israel a lo largo de su historia, y Jonás temía que Dios también tuviera misericordia de Nínive. Si la ciudad se arrepentía, tal vez Dios perdonaría su maldad. Jonás, sin embargo, no quería ser testigo de esa misericordia hacia un pueblo tan cruel. Con el corazón lleno de miedo y desobediencia, Jonás tomó una decisión radical: huiría. Él pensaba que podía escapar de la presencia de Dios, como si fuera posible escapar de su omnipresencia. Jonás viajó a Jope, un puerto en la costa mediterránea, y encontró un barco que se dirigía a Tarsis, una ciudad situada en la dirección opuesta a Nínive. Se embarcó, dejando atrás su misión y el llamado divino. La tormenta en el mar y la desesperación de los marineros. El barco partió, pero poco después algo inesperado ocurrió. Una tormenta furiosa se desató en el mar. El viento soplaba con tal fuerza que las olas amenazaban con hundir la nave. Los marineros, hombres experimentados en el mar, se vieron incapaces de controlar la embarcación. El pánico se apoderó de ellos y comenzaron a arrojar la carga al mar en un intento desesperado por salvarse. La tormenta seguía empeorando y el capitán del barco, al ver que la situación era desesperante, bajó a la bodega donde Jonás dormía plácidamente, ajeno al caos que se desataba en la cubierta. ¿Qué haces, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás nos salve de esta catástrofe, le gritó el capitán. Jonás, confundido por la urgencia del capitán, salió a la cubierta y vio la tormenta que rugía a su alrededor. Los marineros, aterrados, comenzaron a lanzar suertes para descubrir quién era el culpable de la tormenta. La suerte cayó sobre Jonás. Soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, confesó Jonás, sintiendo el peso de su desobediencia. Estoy huyendo de su presencia. Los marineros, aterrados por la revelación de Jonás, comprendieron que la tormenta había sido enviada por el mismo Dios al que Jonás temía. Ellos
desesperados por salvar sus vidas, le preguntaron qué debían hacer para calmar la tormenta. «Arrojadme al mar y la tormenta cesará», respondió Jonás con una calma resignada. Sabía que solo la obediencia a Dios podía detener la calamidad. Aunque los marineros intentaron remolcar el barco hacia la costa, la tormenta no cedió. Finalmente, con miedo pero también con una sensación de inevitabilidad, los marineros oraron al Señor, pidiendo perdón por arrojar a Jonás al mar, y lo hicieron. En el mismo momento en que Jonás cayó al agua, la tormenta cesó. El mar se calmó y los marineros, asombrados, ofrecieron sacrificios al Dios de Jonás y prometieron servirle. Antes de continuar, si este mensaje está bendiciendo tu vida, te invitamos a suscribirte al canal y darle like a este video. Así nos ayudas a que más personas puedan recibir la palabra de Dios. Continuamos. En el vientre del gran pez, Jonás, al ser arrojado al mar, pensó que su vida había llegado a su fin. Pero Dios, en su soberanía, no permitió que Jonás pereciera en el agua. En lugar de eso, envió a un gran pez para que lo tragara. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de la criatura, en lo más profundo del mar. En medio de la oscuridad y la desesperación, Jonás oró a Dios con todo su ser. «Desde el vientre del abismo clamé a ti, y tú oíste mi voz. Me echaste a lo profundo, en el corazón del mar, y las aguas me rodearon. Yo decía, he sido echado de tu presencia, pero aún así miraré hacia tu santo templo». Durante esos 3 días, Jonás reflexionó sobre su desobediencia y reconoció la justicia de Dios. Sintió que estaba en el mismo abismo, pero también en un lugar donde la misericordia divina podía alcanzarlo. Finalmente, después de 3 días de agonía, el pez vomitó a Jonás en la playa. La misión en Nínive. Después de ser liberado, Jonás sabía que debía obedecer a Dios. Una vez más, la voz de Dios le habló. «Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que te daré». Jonás, ahora con un corazón transformado por la misericordia de Dios, viajó a Nínive. La ciudad era tan grande que tomaría 3 días recorrerla. Jonás comenzó a predicar, anunciando el juicio de Dios sobre Nínive. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Para su sorpresa, la gente de Nínive escuchó su mensaje. El rey, al enterarse de las palabras de Jonás, se humilló, se vistió de saco y se sentó en ceniza. Decretó un ayuno en toda la ciudad, ordenando que tanto personas como animales no comieran ni bebieran, en un acto de arrepentimiento y súplica por la misericordia de Dios. Dios, al ver el arrepentimiento sincero de los ninivitas, cambió su decisión. Decidió no destruir la ciudad, mostrando una vez más su misericordia infinita. Jonás, sin embargo, no estaba contento con esta decisión. La lección de la misericordia. Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de Nínive, esperando ver la destrucción que había predicho. Dios, en su sabiduría, hizo crecer una planta de ricino que proporcionó sombra a Jonás. El profeta se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la destruyó, dejándolo sin sombra en el calor abrasador del día. Jonás se encolerizó, molesto por la pérdida de la planta. Dios le habló: «Tú tienes compasión por la planta, que no te costó esfuerzo ni sacrificio, que nació en una noche y pereció en una noche. ¿Y no debería yo tener compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales?» La lección fue clara. La misericordia de Dios no tiene límites. Él se preocupa por todos, incluso por aquellos que parecen indignos de su amor. Jonás, en su desobediencia inicial, había sido testigo de la gracia transformadora de Dios, pero aún necesitaba aprender a ver más allá de su propio juicio. La historia de Jonás es una lección sobre la soberanía de Dios, la importancia de la obediencia y la profundidad de la misericordia divina. Nos recuerda que Dios no desea la condena de ningún ser humano, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Aunque la justicia de Dios es firme, su misericordia es infinita, y su deseo es salvar a todos, incluso a aquellos que no merecen su perdón. A través de Jonás, Dios nos enseña que ningún ser humano, por perdido o alejado que se sienta, está fuera del alcance de su gracia. La historia de Jonás es un testimonio de la paciencia y el amor de Dios hacia todos los pueblos de la tierra.
Gracias por acompañarnos en este tiempo en el aposento de Dios. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Así, más personas podrán conocer el amor de Dios y su propósito para sus vidas. Recuerda, cada vez que compartes este contenido, estás siendo parte de la Gran Comisión. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.